au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Edición de Bolsillo. Mi nombre es Jessica Esteco. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Estamos en la 5ª temporada de Edición de Bolsillo. Y este programa, este capítulo, este episodio, vamos a cruzar la frontera. Vamos a cruzar la frontera y vamos a presentar a Marco Antonio Coloma. Bienvenido, Marco Antonio, ¿cómo estás? Gracias, Jessica, por la invitación. Muy bien, bonito Muy día bien. en Santiago de Chile. Espero que Buenos Aires también esté bonito, ¿no? Buenos Aires tenemos mucha humedad, pero bueno, ya estamos casi acostumbrados a esto. Bueno, bienvenido desde Chile a Edición de Bolsillo. Bueno, lo invité virtualmente a Marco Antonio para Sí. que nos cuente un poco, primero, tu experiencia como editor, y tu relación un poco con los libros, y después vamos a hablar de tus proyectos y de uno en particular. Fantástico. Bueno, ¿qué te puedo contar? Yo soy de los chicos que estudió literatura en la Universidad Pública en Chile, la Universidad de Chile, eh, y que poco a poco fui cayendo en el mundo de los libros. En ese tiempo, y aún hoy, es difícil estudiar edición en Chile. Por lo tanto, no había ni un programa vinculado con edición, entonces la receta es la misma de siempre, ¿no? Aprender del oficio. Así que de ese modo llegué a los libros, estudiando literatura, no hice ningún posgrado ni nada. Ujú. Y poco a poco, antes de los 30 años, tenía un par de editoriales, una dedicada a ensayos académicos y la otra a dramaturgia. Ah, La vida me llevó, nacieron mis dos primeras hijas, en fin, la vida me llevó por otros recovecos del mundo de la edición que no tienen que ver tanto con dirigir un sello. ujú, Esos dos sellos quedaron un poco estancados como parte de la historia y me dediqué a montar poco a poco una empresa de servicios ujú, editoriales. Entonces, esa es la empresa que hoy día se llama Tipográfica y que en principio yo la usaba como una empresa personal, era yo y un par de ujú, ayudantes. Y a partir de la pandemia, a partir de 2019-2020, decidí escalarla como empresa de servicios, como agencia de servicios. Y en eso he estado los últimos 5 años, ¿no? Y entre esas cosas que hemos hecho, hemos creado una comunidad de gente en torno al mundo de los libros y de la edición, una comunidad a través de WhatsApp, y eso ha tenido algún impacto en el mundo de la conversación ujú. entre profesionales del sector, claro. ¿Te esperabas todo, ¿no? Como yo lo considero un boom. Nosotros, bueno, desde Edición de Bolsillo estamos desde 2021. Se me ocurrió este podcast más que nada porque sentía que no había, ¿no? Como que había ferias antes de la Sí, pandemia, había ciertos congresos, pero no eran regulares tampoco. Entonces faltaba un lugar para poder hablar de edición y generalmente el editor siempre es invisible, ¿no? O era total. invisible. Y bueno, Edición de Bolsillo surgió de ahí, de la necesidad de decir, bueno, ¿qué hacen los editores? ¿Cómo? Y por supuesto, acá en Argentina, con el boom de las editoriales independientes. Bueno, eso fue en pandemia, ¿no? Y las entrevistas comenzaron en 2021 como para hablar un poco de los roles del editor. Ahora me cuestiono, mis preguntas ahora es si es un oficio o si es algo profesional. Y creo que en los debates de comunidad tipográfica, que soy parte, y la verdad es que es muy interesante y me sorprende también. Primero contanos esto, qué alcance, qué canales, por qué WhatsApp, por qué esa red, ¿sí? Empezamos por el principio y qué fue primero lo que te llevó a crear la comunidad y después sobre el impacto. ¿Te parece? Empezamos del por qué. Fantástico. Fantástico, te cuento, pero te comento de entrada que lo que haces con el podcast es fantástico porque de alguna manera viene a ocupar un espacio, ¿no? Que justamente está un poco invisibilizado, ¿no? No Ujú, solamente los editores son invisibles,
sino que también muchas veces, aún más, los correctores, los Sí. diseñadores editoriales, quienes trabajan las etapas de producción del libro, son todavía más invisibles. Entonces, que nos pongamos a conversar y sobre todo que nos pongamos a trabajar para reconocernos, ¿no? En un Ujú. sector editorial amplio, ¿no? De nivel latinoamericano, ya no local, me parece provechoso. En cuanto a la comunidad, bueno, los desafíos eran dos, ¿no? Ujú. La primera cuestión es que, como te contaba, en Chile los programas de formación son escasos. Entonces teníamos la ambición, la seguimos teniendo, de crear una escuelita de formación, Ujú. ¿no? En Chile no tenemos la tradición que tienen en Argentina de escuelas de formación con una carrera en una universidad pública, y con varias otras formaciones de nivel universitario, además de los institutos que Ujú. forman a los profesionales de la cadena del libro. En Chile es escasísimo eso. Entonces, hay necesidad de formación. Y por lo tanto, la primera ambición nuestra con la creación de la comunidad a través de WhatsApp era que sirviera como de conversación permanente para ir creando una comunidad orientada hacia la formación, ¿no? Y por lo tanto, crear una pequeña escuelita de formación. Ujú. Esa ambición todavía está pendiente, probablemente la vamos a empujar en los próximos meses. Y la segunda cuestión es que yo en lo personal soy un convencido de que hay un gran problema en la industria, es que mucha gente, especialmente los freelancers, trabajan solos, Mm. trabajan de espaldas a la cadena o trabajan de espaldas al editor, no reciben feedback de lo que hacen. Muchas veces tienen procesos que reproducen prácticas que conocieron hace 10 años, no hay Claro. innovación, no aprenden de la fricción de trabajar en equipo. Y a mí me ha resultado mucho con el trabajo en el equipo de producción de tipográfica, esta, implementar esta fricción, ¿no? Esta idea de que nos revisamos las correcciones, todos nos leemos, todos opinamos sobre el trabajo del otro Ujú. en un clima, digamos, de respeto siempre, pero de mucho feedback. Y entonces quisimos trasladar eso a la comunidad, en el sentido de que, bueno, a ver, si nosotros podemos hacerlo aquí en la interna donde somos 15 18 personas, a lo mejor podemos abrir esto y abrir la conversación a una audiencia más amplia. Y justamente es lo que ha pasado. La comunidad, a través de la plataforma de WhatsApp, hoy día hay 600 y tantas personas. Tratamos de mantener una conversación y de curarlas nosotros como administradores, una Ujú. conversación seria sobre temas pertinentes a la industria. No es fácil muchas veces porque Am, estas grandes audiencias tienden a ser también a spamearse, digamos, con cosas que tienen que ver con cada uno, con las iniciativas de cada uno, en fin. Y elegimos WhatsApp porque en ese minuto la aplicación estaba empujando el asunto de las comunidades Claro. dentro de WhatsApp tiene, por supuesto, una visión más amplia de ser Ujú. una aplicación todo en uno, Ujú. digamos, y todo el mundo tiene instalado WhatsApp en su Claro. teléfono. Así que decidimos hacerlo todavía y no descartamos cambiarnos de aplicación, en fin, por el hecho de, a la hora de implementar una conversación un poco más permanente, eventualmente pasarnos a otra aplicación. WhatsApp tiene el problema es que no queda mucho archivo en la conversación, no se ordenan bien las conversaciones. Claro. Entonces, tiene ventajas por la inmediatez, porque todo el mundo tiene WhatsApp en el teléfono, pero también tiene otros problemas. Aún así, Ujú. me parece que ha sido provechosa la experiencia. ¿Desde cuándo tienen la comunidad? La comunidad partió, yo diría que a fines del Ujú. 2023, septiembre-octubre, éramos muchos chilenos ahí, había, no sé, 120 personas, la mayoría de Chile. Y a partir de enero del 2024 comenzamos a hacer un trabajo sistemático que no se ha detenido y que es usar también LinkedIn como plataforma Eso. de difusión de lo que hacemos. Sí, Y ahí sí todo el mundo se casi nos ha amplió un conocido. poco más, ¿no? La red. Y poco a poco, claro, poco a poco se ha ido ampliando y ya los chilenos no son, no son la mayoría, probablemente lo son los argentinos, Ujú. no he sacado las cuentas. Eh,
pero hemos hecho un trabajo sistemático en el sentido de darle vida permanentemente, ¿no? Todos los días, por ejemplo, publicamos un par de enlaces de Sí. interés, noticias del sector, y eso hace que la comunidad tenga vida. Esos enlaces los replicamos también en redes sociales, especialmente en LinkedIn. Y en realidad las otras redes las hemos abandonado. Hemos hecho experimentos en lo que era Twitter. La verdad que no hay mucho rédito por ahí. El rédito fundamental ha sido por la vía de LinkedIn. Y poco a poco la comunidad ha crecido en este año y tanto de tiempo. Sí. ¿Y cuántas, Desde que mantenemos ujú, sistemáticamente esa consistencia. cuántas personas administran la comunidad? Cómo es esto, ¿no? De organizarse, porque nosotros vemos noticias, es lo que vos decías, diarias del sector, y a la vez se arman debates dentro de cada canal. Vamos a explicar un Claro. poco cómo está estructurada, ¿te parece la comunidad en WhatsApp? Dale, dale. ¿Tenés un canal principal entonces? Sí, sí, bueno, la aplicación supone que exista un canal de avisos que es unidireccional, donde solamente nosotros publicamos y es como un tablón de anuncios, ¿no? Los administradores publicamos ahí noticias, ahí publicamos todos los días enlaces, eh, y hay grupos de conversación ordenados por temas, ¿no? Entonces, hay un grupo que es el grupo principal, donde esperamos que se produzcan ahí la mayor cantidad de interacciones sobre los temas fundamentales, ¿no? Corrección de textos, industria, en fin. Pero también hay canales dedicados al diseño editorial, al uso de herramientas, y poco a poco fuimos abriendo, en la medida que la comunidad crecía y crecía cada una de las subcomunidades, digamos, nacionales, fuimos abriendo canales por país, ¿no? Para ordenar las conversaciones. La Claro. idea ha sido siempre evitar el ruido, ¿no? Ujú. O sea, que las personas puedan someterse al ruido que les interesa y no escuchar, digamos, todo aquello que no les interesa. Porque ese es el problema, ¿no? Que al producirse tantas interacciones, uno tiende a odiar un poco Sí, sí, como cuando que uno abre la que aplicación se y ve satura. tantos mensajes sin leer. Claro, hay Se como una satura. saturación. Eh, Sí. me Así que de esa forma resultó muy interesante esta cuestión de poder uno ser parte de la comunidad, pero también poder elegir. Incluso hay unos para los que todavía no están, hay uno de memes que está Sí, muy sí. activo, que tiene que ver con el sector y otras Es- cosas. O sea, si uno tiene ganas por ahí o no se anima de esa cuestión más distendida, y bueno, entra el de memes, nos compartimos un montón de cosas permanentemente, pero también está de edición científica, la parte de diseño, ¿no? Entonces, está muy buena, tal cual. digamos, cómo se fue sectorizando la comunidad. Entonces, nada, uno puede ser profesional, específico de algo, pero también puede hacer chistes en otro canal. Tal cual, sí, lo importante es ordenarlo y que los chistes no intervengan en la conversación seria, que era justamente la idea de crear ese canal, ¿no? Empezamos a entender que la gente quiere reírse también, Ujú. digamos, y no hablar todo serio, sobre todo porque se comparten cosas muy chistosas, ¿no? Con Sí. una captura de pantalla, o con un error garrafal, en fin. Y ese tipo de cosas empieza a generar risas y comentarios, digamos, de todo tipo. Entonces, eh, preferimos abrir un canal dedicado especialmente a reírnos de ese tipo de cosas, sí. Así, Ujú. para intentar mantener el resto de los canales con una conversación provechosa, sí. Ese es el objetivo, pero es cierto, como tú dices, que el canal de memes es probablemente el canal que tiene más miembros ahí asociados, escuchando, viendo, leyendo los memes, claro, sí. Y Ahí, digamos, probablemente el canal principal tenga más personas ahí, pero efectivamente cuando uno accede a la comunidad puede elegir qué ujú. canal, en qué ¿Y canal o en qué grupo participar. cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron? Que es un poco con cómo arrancamos. La Ah, primera era cómo había arrancado la comunidad, los objetivos, y ahora, bueno, con la sorpresa de ya tener la experiencia, de ya hacer como un seguimiento, actualización constante, de ya empezar a conocer. Nosotros nos estamos conociendo ahora cara a cara, pero bueno, nos conocemos de una nos comunidad de leímos WhatsApp. mucho rato, sí. Ujú.
Sí, a ver, eh, una confesión. Una de las cosas que me sorprendió Ujú, fue el nivel de los profesionales argentinos en general, de los argentinos, las ujú, argentinas que han estudiado edición. No lo tenía tan claro y ujú, obviamente siempre sabíamos que no tenemos los mismos niveles de formación entre Argentina, Chile, Argentina, Perú, lo que sea, ¿no? ujú, Eh, y por lo tanto, para mí, en las primeras conversaciones, fue muy notorio, a lo mejor alguien se va a enojar conmigo por decir esto, pero ujú, eh, que había más lenguaje especializado, había más conocimiento, había más experiencia en las conversaciones en las que participaban argentinos y argentinas del sector. Eh, y eso habla de la cuestión de fondo, ¿no? De gente que viene de programas de formación, que estudia una tecnicatura, que ha pasado por algún instituto y ujú. también habla de la densidad de la industria editorial, que a pesar de los vaivenes del país, sigue siendo y sigue saliendo adelante. Siguen haciendo buenos libros, siguen surgiendo proyectos editoriales muy interesantes, siguen cruzando la cordillera, seguimos conociendo el trabajo de los editores argentinos y eso me llamó muchísimo la atención. La segunda cuestión probablemente es que los problemas se repiten. Las preguntas, por ejemplo, sobre las tarifas en los freelancers Mm, es transversal. Todo el mundo no sabe cómo cobrar, qué cobrar y eso es en Argentina, en Chile y en cualquier parte. claro. Eh, Hay herramientas, las asociaciones son una buena cosa. Argentina tiene una asociación hace mucho rato, en Chile nos falta una asociación de correctores, por ejemplo. En Argentina funciona Pleca, Ujú. que funciona muy bien y que tiene cierto estándar para fijar tarifas e inspira un poco o nivela lo que los freelancers pueden cobrar. En Chile hay mucho más ignorancia en materia de tarifas o diversidad sobre lo que hay que cobrar, en fin, y también hay menos formación y por lo tanto probablemente las tarifas sean menores si sacamos los promedios. Pero ahí tienes dos cuestiones que fuimos aprendiendo a partir de la misma conversación, ¿no? Los temas Ujú, vuelven a surgir, ¿no? Y la tercera, que me parece también que viene a cumplir el objetivo de haber creado la comunidad, es que la gente la empieza a aprovechar como para contrastar opiniones. Mira, yo lo hago así, yo pienso ujú. esto, yo creo que puedo dar esta solución en este texto. ¿Qué piensan ustedes? Y ese feedback es justamente el objetivo, ¿no? No corregir solo, no trabajar solo, saber que tienes al otro lado en el WhatsApp alguien o un grupo de personas que te va a responder una pregunta, una duda. No, y algo que agrego que creo que no sé si somos muy conscientes o los demás, ¿no? Los que tienen otros oficios o profesiones, que ser editor es tomar decisiones permanentemente, todo el tiempo. Pues es Y, entender y, criterio todo compar- el rato, sí. y compartir todo el tiempo esto. Bueno, yo puedo hacer esto a ver qué me dice mi colega. Y por ahí sucede esto. Y otra cosa que quería agregar, que nuestra industria, en nuestra comunidad de editores en Argentina tiene algo muy particular, más allá de lo profesional, es que se arman comunidades. Este, Mm. este podcast surgió porque yo hablé con un compañero que tenía un proyecto editorial mientras estábamos cursando la carrera de edición. Y conocí a otra compañera que también. Y ellos me recomendaron otros. O sea, es toda una comunidad que de verdad queremos que a todos nos vaya bien. Y eso se nota en las conversaciones, se nota en las ferias. Y bueno, y creo que nada, es muy acertado. Esta cuestión de decir, bueno, yo tomé esta decisión, bueno, o quedó así, dejémoslo acá porque ya no podemos discutir más cómo va escrito o cómo tengo que hacer con tal proyecto. Y eso creo que se nota en la comunidad, ¿no? Ese intercambio y decir, bueno, yo lo hago así, yo lo hice así y ya está, pero con tal criterio, ¿no? Tal cual. Bueno, hay una pulsión o hay una necesidad por el contacto, ¿no? Y por crear comunidad. Yo creo que tiene que ver un poco con la pobreza del sector, porque en general, independiente del país, somos un sector eh, con un volumen de negocio que es infinitamente más pequeño que cualquier otro sector Ujú. industrializado. De hecho, el concepto de industria editorial muchas veces es problematizado porque hasta probablemente la mitad de lo que se hace
no sea realmente Sí. industria, no es realmente industria editorial. Ujú, Entonces, y porque, como decíamos al principio, los profesionales son poco visibles y al mismo tiempo poco valorados, y en fin, creo que es la cierta precariedad transversal en el sector, ujú. especialmente en América Latina, que sirve de humus, digamos, a la pulsión por la comunidad. Así que fantástico porque también viene a cubrir el hecho de que tengamos medios como este podcast, como la comunidad nos permite entablar conversaciones, ya no solo a nivel local, sino también a nivel latinoamericano. A veces se dan conversaciones muy chistosas, digamos, Sí, de cómo se dice en tu país, o cómo diría sí. entonces todo el mundo, que es gente preocupada por el lenguaje y nos ilustra sobre sobre la variedad del español, que es riquísima también. Eso también es interesante en la conversación. Y tengo una pregunta para hacerte. ¿El boletín sale Ah, después? el boleto. El boletín que viene por mail, porque también, bueno, y mientras los invitamos a buscar tipográfica, a googlear y después a formar parte de esta comunidad por WhatsApp. ¿Cómo surge el boletín? El boletín surge por la necesidad de generar una memoria, de fijar una memoria de las conversaciones. Esa fue la primera cuestión. Oye, hagamos algo para que no queden en meta, digamos, en los servidores de meta, las conversaciones. Sobre todo también porque cuando ingresas a la comunidad, por efecto de la plataforma y por el diseño como está hecho esto, no accedes al histórico de las conversaciones. O Claro. sea, empiezas a escuchar la comunidad desde el mundo, desde el momento en que participas, desde que llegas a la comunidad. Entonces, no puedes consultar un histórico de conversaciones. Eh, entonces, esa fue la primera idea, ¿no? Fijar una memoria. De hecho, el boletín que mandamos cada 15 días su primera sección es una especie de memoria de las conversaciones que hay en los grupos, para dar cuenta de cómo se dio la conversación y sobre todo para mostrar conclusiones y para mostrar que se conversa de cosas que son pertinentes a todo el sector. Y de ahí en adelante agregamos cosas al boletín. El objetivo era ese, pero también agregamos, por ejemplo, nosotros como compartimos enlaces Ujú, toda la semana, hacemos una selección de los enlaces más clicados, los enviamos en el boletín y también, en esto queremos profundizar, sí. eh, también tenemos una sección de formación donde destacamos las ofertas formativas en el ámbito de la lengua en materia de edición y corrección de textos. Ujú, Eh, Así que también aportamos a que las personas que reciben el boletín tengan una información regular y permanente del sector. Ahora, hay muchas personas que han participado de la comunidad y que se han ido porque no soportan el ruido de la ujú, herramienta, porque muchas personas silenciamos el WhatsApp durante mucho tiempo, entonces no tiene mucho sentido ujú. estar ahí, pero siguen recibiendo el boletín. Entonces, el boletín es como una Claro. segunda comunidad, ¿no? Ujú, Y no llega a las mismas personas, sino que llega a las personas eh, a ese grupo más amplio, que incluye a esas personas que se fueron de la comunidad de WhatsApp, pero que aún siguen en redes sociales recibiendo la información y siguen recibiendo el boletín cada 15 días. Afortunadamente no hemos fallado en el boletín, sale los miércoles en la mañana, cada 15 días. ok. Y tiene una buena tasa de apertura, lo que también Ujú. habla de la salud y del interés que tienen las personas por participar. Bueno, nos vamos a ir ahora a un pequeño corte institucional y seguimos y te voy a hacer todos los ping-pong que tengo acá preparado que le hacemos a todos los invitados. ¿Te parece? Fantástico. Dale. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur... BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación.
La Sala Hemeroteca Revistas cuenta con más de 10.000 títulos de publicaciones periódicas nacionales y extranjeras en distintos soportes, que comprenden múltiples contenidos, temas de actualidad e información general. También posee una actualización de disciplinas jurídicas en una amplia colección de repertorios, fallos, anales, diarios de sesiones, doctrina y jurisprudencia. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Bonilovich y los invito a una nueva temporada de periodismo en primera persona. Cada semana, una entrevista a fondo con un periodista, un comunicador, una comunicadora. Todos los miércoles, 20 horas, por www.bcnradio.com.ar. Hola, mi nombre es Matías Bonilovich y les invito a que nos acompañen en esta nueva temporada de Periodismo en Primera Persona, donde el comunicador se coloca del otro lado del mostrador, el entrevistador siendo entrevistado. Les espero para hacer Periodismo en Primera Persona los miércoles a las 20 horas por BCN Radio o a través de sus multiplataformas. Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. Exposiciones de arte, música, talleres, conferencias, seminarios, encuentros de lectura y narración y ciclos de cine en el Auditorio Leonardo Fabio. Entrada libre y gratuita. BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguimos en edición de bolsillo. Les voy a recomendar que sigan a BCN Radio por las redes sociales y también que no se pierdan pantallas y escenarios con entrevistas con artistas con la conducción de Carlos Herreras. Se pasan los jueves de 21 a 22 horas. Bueno, Marco Antonio, ¿estás por ahí? Marco Antonio Coloma es... Sí. Uno de los, es el creador de Tipográfica, esta comunidad de editores, editoras, correctores, diseñadores, todo lo que tiene que ver con el mundo editorial. Y está desde Chile acá charlando conmigo y con el equipo que está del otro lado, a quienes quiero saludar también de BCN Radio y agradecer. Bueno, ¿estás preparado, Marco Antonio, para este ping-pong? Sí, sí. Bueno, A ver qué sale. empezamos. La primera pregunta tiene que ver con este ping-pong que se llama Sundoku. Sundoku es una palabra japonesa que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que la primera pregunta es esa: ¿compras más libros de los que podés leer? Absolutamente, sí. ¿Algún libro? Dime. No puedo batizar, ¿no? Sí. Pero dale. Bueno, No, decir que sí, a todos sí. nos pasa el comprar más libros, siempre. Hubo un par que no, pero solamente un par, pero la mayoría dice que sí, que compra más libros de los que pueden leer. Claro. ¿Tu libro favorito en la niñez? ¿Alguno que recuerdes? Wow. Creo que suelo decir Sí. desde hace un tiempo que el libro de la niñez fue el que recuerdo por primera vez haber leído por completo. Ujú. ¿Cuál Y es El fue? viejo y el mar. Ah, qué lindo. Es El viejo y el mar de Ujú, Hemingway Hemingway. en una edición de La Nación Argentina. Ah. Sí. Que llegaba a Chile, no sé cómo, eran unos libritos negros. Nunca más los he visto, la edición muy artesanal. Ujú. Y recuerdo sentarme en el sillón a leer ese libro completo y fue la primera experiencia de leer un libro completo. Sí. Eh, Pero no tengo recuerdos Ujú. de lecturas de infancia, digamos. ¿Hay algún Era infantil. libro que volvés a releer con los años? ¿Sos de releer los libros? Eh, Debiera releer muchísimo. Creo que la relectura es la verdadera lectura. Y no, Ujú. puedo decir que no tengo ningún libro que relea. ¿Prestás libros de esa biblioteca que veo ahí o no?
Eh, ¿Sí? sí, 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 ningún problema. No tengo una biblioteca, pero tampoco le tengo tanto cariño a los libros. Entonces Ah. los suelto con bastante facilidad. ¿Lees varios libros a la misma vez? No hay, sí, quien compra varios libros es porque tiene la ansiedad de leer varios libros a la vez. Sí, 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 sin duda. Se leen varios libros a la vez, sí. ¿Marcás o subrayás los libros? Subrayo todo. Sí. Los subrayo, los comento con un lápiz. En Chile se llama grafito. Sí. Eh, y sí, hay quienes no mantienen las páginas inmaculadas, pero a mí me gusta mucho rayar los libros, sí. Y después leer las rayas que uno ha hecho o los comentarios que ha dejado. ¿Cuándo es tu mejor momento y lugar para leer? Ojalá fuese con la claridad de la mañana, pero siempre la claridad de la mañana está destinada a tareas más productivas o imperiosamente productivas, digamos, como el trabajo. Así que te diría que la mejor hora para leer es antes de dormir. Vamos al siguiente ping-pong que se llama Un gato en la biblioteca y tiene que ver con las bibliotecas. ¿Cómo está ordenada tu biblioteca? Vale. Ahí vemos un poco al fondo. No, hoy día, Ah, ¿tiene no, un sí, sí. orden? No, hoy día hay. No, no tiene ningún orden, no, no puedes ver incluso detrás mío que hay algunos sellos o libros de un sello que están juntos, pero es porque hay un caos. Esto tiene que Ujú, ver con la vida personal. Y estoy viviendo aquí hace muy poco tiempo, ujú. hace año y medio, y la verdad es que tengo esos libros en la biblioteca, pero tengo muchas cajas guardadas Claro. y no he terminado de ordenar eso. Así que hoy día mi biblioteca es un caos. Eh, ¿Hay algún libro que no pueda faltar? Cuando te mudaste hace poco dijiste, yo tengo que tener tales libros o tal libro, como para inaugurar la biblioteca de uno. ¿Hay alguno que...? Eh, Bueno, esto tiene que ver con hacerse viejo ya, ¿no? Que uno dice, oye, ¿por qué no tengo una edición de este libro? Entonces, cuando me acuerdo, la compro. Por ejemplo, la última cosa que hice fue comprar una edición la mejor edición que hay de la Araucana, ¿no? Que es el libro fundacional de la literatura chilena, digamos, una épica fundacional, digamos. Y no tenía ninguna edición bonita, una cosa que uno lee cuando estudia literatura en el Ujú. primer año. Así es que, sí, me pasa muchas veces que digo, oye, es que no tengo una edición de esto. ¿Sos de tener colecciones o has tenido así colecciones que querías completar? Esa cuestión más por ahí del coleccionista, ¿viste esa cuestión de tener las bibliotecas acomodadas con tal colección? ¿Te pasó en algún momento? No, 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 no lo soy, digamos, pero yo creo que ha sido cuestión de presupuesto. O sea, Ujú. si hubiese tenido más presupuesto, es que hay sellos que los compraría completos. Sí. ¿Qué preferís, edición de lujo o de bolsillo? De lujo. De lujo. Y son lindos. ¿Libro en Sí, por formato supuesto, hay papel o digital? papel, Papel. papel, pero leo mucho en digital, ¿no? Leo muchísimo en digital por la dificultad de conseguir el libro en papel o por cualquier otra razón, ¿no? Incluso de peso, pero prefiero papel. Vamos a las siguientes preguntas que se llama esta sección, la hora maldita, que tiene que ver con la otra cara de la edición, ¿no? Y acá te voy a preguntar más cosas. Dale, dale. ¿Qué inconvenientes se te presentaron como editor y cómo los resolviste? Y acá vale cualquier cosa, no sé, problemas con un autor, no hace falta mencionar ni qué obra, o nos pasó un montón de que haya invitados que decían, bueno, ir a buscar los libros de imprenta y que no sea el mismo color, las mismas tapas. Y es como un poco lo que hablábamos Anécdotas. antes, ¿no? De decir, bueno, no nos sale todo bien. Así que esto es para compartir Sí, sin errores. duda. Ya, mira, te voy a contar una anécdota de tantas, de Ujú, errores. Después de haber hecho cientos de libros probablemente, uno ha cometido muchísimos errores y te voy a contar también una cuestión estructural que a mí me pasa y que tiene que ver con las dificultades del oficio. La anécdota es que muchas veces en el pasado, digamos, cuando uno recién comenzaba a maquetar, en fin, a trabajar con software de ujú, maquetación y trabajaba diseños de colección, entonces los diseños de colección suelen tener cabeceras ujú. con la identificación del título. Y lo que hice una vez fue que el segundo título de la colección lo imprimí completamente con la Con el, cabecera del título anterior. ay, no. ¿Y cuándo te diste cuenta? ¿Cuándo detectaste? Cuando ya está.
Como Cuando ya todo estaba. impreso, ya, claro. Sí, 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 con un error garrafal, se pierde la impresión. Claro, sí. Así que ese es un error de los más gruesos que he cometido en mi vida, como muchísimos editores les pasa, ¿no? Hay que cometer errores, Ujú, faltas, en fin. Y la cuestión de la dificultad más gruesa es que yo dirijo un equipo de producción editorial, hay muchos correctores, hay personas que he tratado de empujar al perfil de editora de mesa, editor de mesa, ujú, y ese perfil es tan difícil, al menos ujú, en Chile. O sea, alguien que yo diría que es como, como el perfil ingenieril de este ujú, oficio, ¿no? El editor de mesa que conoce todo el proceso, que es capaz de dirigir a correctores, que es capaz de ujú, dirigir al diseñador editorial, que conoce de preprensa, que conoce de imprenta, y por lo tanto es capaz de coordinar a todas las personas para poder sacar una producción adelante y hacerlo bien, ¿no? Y ponerse en cada uno de esos claro. lugares. Trabajar con clientes o trabajar con autores también, en fin. Ujú. Ese es un perfil difícil de conseguir. ¿Hay algún género que Me ha no costado un montón. editarías nunca? Un Que, género que no editaría sí, nunca. que decir esto no es para mí, No, ¿no? Todo es un no, desafío. yo diría, no, hay cosas que diría que no, digamos, Ah, porque como editor uno tiene límites, ujú, ¿no? Valoro mucho, por ejemplo, la especialización en cuestiones como medicina, ¿no? Ahí tienes que ser un buen editor y dedicado a un buen corrector, estudiar, perfeccionarte en aspectos médicos y eso es incompatible no sé, o podría ser muy incompatible con ser editores de otros géneros simultáneamente. ujú. Entonces yo diría que en textos especializados diría en la mayoría de los casos que no. ¿Qué tareas te ves haciendo como editor que antes ni te imaginabas? Cuando comenzamos la conversación, ¿no? Que de estudiante, de literatura, y ahora decís, si yo nunca me imaginé que iba a hacer esto como editor. A ver, como le pasa a muchos editores en América Latina, hemos tocado todos los palos, digamos, ¿no? Hemos tocado Ujú, todas las teclas del proceso. Yo he sido hasta librero en algún minuto de mi vida, entonces, y por supuesto que corrijo, edito, maqueto, en fin. Am, Hace pocos meses echamos a andar un nuevo sello personal que se llama Verba Volant, con el que he publicado dos títulos y con el que voy a seguir publicando como editor, ya no ujú, como editor arrendado en título claro. significa prestando servicios, sino como editor a secas, como publisher, digamos. Ujú. Y ahí hay algo que me ha tocado un poco hacer en mis años de oficio y es que es negociar derechos, por Ah, ejemplo, y traer traducciones publicadas en Europa, hacerlas en Chile. Eh, Ahí he tenido que aprender un poco a tener esas ujú. conversaciones, así que es un bonito desafío en estos meses. ¿Qué importancia le das y cuánto te lleva a hacer las contratapas de Ah, los wow, libros? a veces salen muy Ah, rápido cuando uno, como la mayoría de las cosas que hacemos son servicios, ujú. tratamos de hacernos lo menos problemas posible y las tapas generalmente tienen que ser aprobadas por el cliente. Ah, Entonces, un comodín de la contratapa para los servicios es sacar algo del prefacio, del prólogo y ponerlo en la contratapa. Pero cuando se trata de textos nuestros, sí, te ujú, puede tomar mucho sí. tiempo, palabra a palabra. Esto es un arte de la contratapa, sí. Vamos al libro Bicentenario, otra sección dentro de los ping-pong de preguntas y respuestas y que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Cómo Dale. pensás que nos va a cambiar como lectores y como editores? No, la inteligencia artificial va a tener un impacto, y ya lo está teniendo, en toda la vida, digamos. No hay Ujú, probablemente no hay ningún oficio, no hay ningún perfil profesional que esté exento de ser afectado por la inteligencia artificial. Eh, yo creo que hay que recibirla. Tal vez no con los brazos tremendamente abiertos, pero tampoco con resistencia, y hay que incorporarla poco a poco a los procesos. Es cierto que en esto hay mucha resistencia. Yo soy de la idea de experimentar todos los días, yo uso ujú, la inteligencia artificial todos los días, e ir incorporándola a procesos específicos y probándola hasta dar
con la tecla para terminar de incorporarla al proceso completamente. Eso es, o sea, eh, la industria va a cambiar, probablemente no dejemos de hacer libros en papel, en el sentido de que ese es nuestro objetivo, llegar a Ujú, un lector, eh, comunicar un autor con un lector, ser el intermediario de ese proceso, eh, pero en eso, en la medida en que eh, el imperativo de ser más productivo se imponga, es que, y si la inteligencia artificial nos sirve para eso, bienvenida sea. ujú. Vamos a la última pregunta y después vamos a tus recomendaciones. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editor para vos? ¡Wow! A ver, lo mejor siempre es que trabajas con la subjetividad de otros, ¿no? Detrás de un texto hay una persona que escribió hasta ahora sin asistencia de la IA, aunque en esto eh, da más o menos lo mismo, si Ujú, en la medida en que tengamos un resultado que apele a la subjetividad de otro. Eso es lo más interesante, es que estás conversando con otra persona en silencio, con una comunicación que está mediada por un texto, ¿no? Eso es fantástico. Y bueno, el hecho de que termines con un objeto que se ponga frente a la cara de un lector y que ese lector lo apele, lo cambie, lo modifique de algún modo, eso también habla muy bien del oficio que nosotros ejercemos. Lo malo siempre es probablemente la invisibilidad del oficio, ujú. ¿no? El hecho de que estamos más o menos condenados a ser protagonistas cuando hay errores, ¿no? Cuando hay un Ujú. error en un libro, es el editor el culpable, ¿no? Pero cuando hay virtud en el libro, probablemente el escritor es el que escribe muy bien. ¿Sí? Y eso habla de que hicimos un buen trabajo también. Eso habla que son, claro, la invisibilidad es parte y hay que Ujú. abrazarla, digamos, es parte de lo que hacemos. Sí, sí. Bueno, y vamos a las recomendaciones. Para quienes no lo saben, yo pido Dale. que nos recomienden, ¿no? Quienes nos visitan al programa. Un libro clásico. Wow, yo, por decirte algo, tendría que elegir algún latinoamericano y te Ujú. diría algo así como, ah, no sé, corto, brevísimo, qué difícil, no sé, Cualquiera, seguimos. Un alguna obra libro, de García Márquez. un García Márquez. Dale. Un libro Sí, nuevo García Márquez rápido, fantástico. que recomiendes, Un que libro hayas nuevo, leído yo te hace diría poco. que de lo que he leído últimamente, me parece fantástico también para poner la inteligencia artificial en el debate, es Nexus de Yuval Noah Harari. Ujú. A la medida que uno también se pone viejo, empieza a leer ese tipo de libros, ¿no? A mí, yo leo mucha no ficción, entonces eh, diría que es un libro que ilumina el presente, así que vale la pena tenerlo en cuenta. Ok. Una editorial de Chile. Bueno, por fortuna no soy tan amigo de los editores en Chile, así que no puedo pelearme con ellos si nombro uno, pero yo te diría que nombraré la editorial de una amiga Ujú. que es Andrea Palet, editora chilena. Tiene un sello que se llama Laurel, que cruza con bastante regularidad la cordillera y hay harta presencia de Laurel en Argentina. Es un sello literario, Ujú. por supuesto que muy bien editado. Así que ¿Alguna, Laurel es mi recomendación. bueno, alguna editorial extranjera que te guste? Y después vamos con un editor o editora que Por recomiendes. nombrar una Argentina, bueno, es Ujú, que colecciono, por ahí se ven varios Ampersand, así que yo diría, ujú, bueno, Ampersand como una editorial recomendable, sobre todo para quienes les interesa el mundo del libro. Eh, no, por supuesto que también sigo lo que hacen los mexicanos de Gris Tormenta, que me parecen sí. fantásticos. Y, y te diría que si es por nombrar a un editor, los nombraría a ambos. Ahora Ujú, se me van los nombres, pero uno es Jacobo Zanella sí. y el otro se me olvida, son una dupla, Sánchez de Ujú. apellido. Me parece fantástico lo que han hecho con Cris Tormenta. El libro es muy cuidado, se han atrevido con cosas como publicar con párrafos en banderas que no lo hace cualquiera que compone libros. Así que es un ejemplo
a seguir, bonitos libros, y uno, Ujú. lamentablemente a Chile por lo menos llegan muy caros, pero aún así existe la opción por conseguirlos rápido, cuando sea. Bueno, muchísimas gracias Marco Antonio por visitarnos en Edición de Bolsillo. Nos seguiremos comunicando en la comunidad. Está claro, sí, por supuesto. No, gracias, Jessica, por la invitación, fantástica conversación, y seguiremos hablando en la comunidad y en otros lugares también. Bueno, yo me despido de este capítulo de Edición de Bolsillo. Síganos en las redes, nos pueden escuchar por Spotify, por BCN Radio, nos pueden ver por YouTube también de BCN Radio y nos siguen en las redes. Chao, me despido de este capítulo, nos vemos en la próxima. Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de